Hola, mi nombre es Rodolfo Castillo Morales, soy director de programación documental del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y quiero dar la bienvenida a todos en este año 2020 a la 10ª edición de lo que antes era FIC in LA y ahora es de Guadalajara Film Festival en Los Ángeles. Quiero agradecer a todas las organizaciones que nos apoyan por hacer posible este festival, que tiene como misión seguir mostrando lo mejor del cine latinoamericano y abrir sus puertas al talento latino y latinas para crear una industria fílmica sin fronteras. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial a la que le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Ella es la directora de la película Avanzaré tan despacio, Natalia Solórzano, de Costa Rica. Nati, bienvenida y muchas gracias. Hola Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes, todos y todas, ¿qué tal? Muchas gracias, Nati. Qué bueno verte, qué bueno que estemos acá. Para poner un poquito en contexto, la película Avanzar tan despacio es una película costarricense que se estrenó el año pasado, en 2019, en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, ITFA, que es para nosotros los que estamos metidos en este mundo del cine documental, pues es uno de los grandes referentes mundiales y a los que cada año pues buscamos que nuestras películas puedan tener un espacio ahí, no solo porque en términos programáticos significa bastante poder ver contra quién estás compitiendo en el mundo, sino también porque es uno de los espacios en donde, digamos, mejor podemos, digamos, conocer gente y trabajar y poder hacer esto que ahora le dicen networking, que es, ¿no? Que es conocer a otras personas y ver dónde más puedes poner tu película y encontrar vendedores, distribuidores, canales de televisión, etcétera. Pero bueno, el caso es que la película fue parte de nuestra selección en la sección Largo Iberoamericano Documental de la pasada edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y se nos hizo muy interesante invitar a Natalia a que estuviera acá en esta 10ª versión del Festival de Cine en Guadalajara en Los Ángeles. Y quería empezar, Nati, cuéntanos un poquito cómo empieza la historia de Avanzaré tan despacio. Si quieres ponernos un poquito en contexto a la gente sobre la película, el espacio donde se desarrolla y esto un poquito, cómo empezó, porque además es muy interesante, que es un espacio en el que uno no pensaría que hay una película tan linda y tan interesante y sin embargo logras meternos en un mundo maravilloso. Gracias, Fito. Pues bueno, sí, avanzaré tan despacio, moving so slowly en inglés. Avanzaré tan despacio es una película que sigue el destino de 5 personajes que hacen fila en la oficina de migración y extranjería acá en San José, Costa Rica. Entonces, esos personajes se ven envueltos ahí como en un mundo un poco kafkiano, donde las filas parecen no tener fin y donde ellos van de un lugar a otro intentando resolver los trámites que les permita pues, realizar su vida acá en el país, ¿verdad? Acá en Costa Rica. Entonces se vuelve más que todo desde el absurdo, ¿no? Es una mirada que yo le intenté dar por lo menos un poco desde el absurdo de cómo es posible eh, que estas personas tengan que pasar por todo esto simplemente para vivir, ¿no? Que es lo que hacemos todos, todas todo el tiempo. Entonces, nada, pues esta película empezó ya hace algunos años, la idea hace 5 años empezó. Básicamente, yo tuve oportunidad de estudiar fuera del país, fuera de Costa Rica, y cuando a mí me tocó experimentar, como sacar mis papeles como estudiante en ese momento en una oficina de migración, me acuerdo haberla pasado bastante mal, ¿no? Haberme sentido como un poco extraña, y en ese momento empecé a pensar que cómo sería para las personas extranjeras aquí en Costa Rica pasar por eso, ¿no? Porque yo estaba en un país supuestamente de primer mundo, todas las cosas, yo decía, puña, si así es el primer mundo, ¿cómo es el mío? ¿Verdad? ¿Qué pasa la gente por esas, qué situaciones pasa la gente? Y ahí me quedó esa semilla, y ya cuando regresé a Costa Rica, pues empecé la investigación en la oficina de extranjería por 2 años, que me fui a observar, básicamente, a entender un poco las dinámicas, qué era lo que pasaba, y pues eso, me arriesgué a hacer una película que yo, digo, ahora lo veo como en retrospectiva, ¿verdad? Y yo digo, puña, sí, yo no me hubiera comprado esa película. Yo tampoco hubiera creído que salía de ahí. Em, pero por eso, porque hacen un solo espacio, ¿no? Y también porque mi punto de vista, bueno, ya lo verán cuando, si ya vieron la película o si la van a ver, es en un solo espacio, o sea, yo no,
hice un seguimiento a los personajes fuera de esa oficina, sino que toda la película transcurre en un solo lugar, digamos, en una sola locación, que es bastante amplia y tiene como diferentes espacios, pero al fin y al cabo es un solo lugar. Nati, en ese sentido, bueno, algunos acabamos de ver la película otra vez, otros la han visto por primera vez. Me llama mucho la atención que todo el tiempo pasa algo, ¿no? Es decir, parece, o sea, el nombre Avanzaré tan despacio y tiene un subtítulo, ¿no? Avanzaré tan despacio que parece que desaparezco, Que parece que retrocedo. que parece que retrocedo. O sea, es muy interesante porque cuando uno lo está viendo y ves las filas y ves a las chicas que se acercan al módulo y tal, parece que no pasa nada, ¿no? O sea, es un universo en el que parece que no pasa nada y sin embargo, todo el tiempo pasa algo, ¿no? Y es curioso porque todo el tiempo pasa algo en diferentes niveles, o sea, no solo es un nivel informativo en el que nosotros vemos una oficina en la que hay que hacer trámites y tal, sino que en términos digamos, mentales, pero también en términos sentimentales, ¿no? Así la gente está pasando por unos procesos durísimos, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, cómo te acercaste a los personajes y cuál era la reacción cuando les decías, oye, pues estamos haciendo una película aquí en esta oficina. Ajá, de acuerdo con vos, creo que opino lo mismo, es como un lugar donde pasan muchas cosas pequeñitas al mismo tiempo, ¿no? Que era como lo que yo quería ver, como esos pequeños micromundos que se arman entre las mismas personas que hacen fila, digamos, que esperan, entre los mismos personajes, entre las personas que atienden y las personas que son usuarias, ¿verdad? Como que hay muchos mundos pequeñitos ahí, pasan cosas al mismo tiempo. Mi aproximación a los personajes con el tiempo que yo hice investigación, ¿no? Como te digo, fueron 2 años, como que yo me aprendí muy bien la dinámica del lugar, ¿no? Y entendí que había patrones muy claros, que era que la gente iba a esta oficina de migración a hacer diversos trámites, digamos que hay un abanico de trámites, por cierto, 10 más o menos puntuales, la gente iba a hacer uno de estos y dependiendo del trámite que tuviera que hacer, tenía que hacer un recorrido, que no siempre iba a ser igual, pero probablemente era bastante predecible y otra de las cosas que yo aprendí yendo fue que la gente siempre tenía que volver. O sea, es imposible ir ahí una sola vez, ¿no? O sea, si vos vas ahí una vez, vas 10 después, porque es así, Ujú. porque no llevaste un papel o porque se te olvidó un sello fiscal o porque, no, hay mil razones. Entonces, eso fue como el patrón que yo encontré. Entonces, así las cosas, yo me di cuenta que yo no podía tener los personajes desde antes de la filmación, ¿sabes? Porque si yo tenía los personajes desde antes, ya me había perdido una parte de su recorrido. Lo que a mí me interesaba era encontrarles al inicio de ese recorrido para poder seguirles todo ese proceso en la oficina. Entonces, eso me impedía tener personajes desde antes de filmar porque tenía eran patrones en mi cabeza y sabía cómo funcionaba y sabía qué iba a encontrar, qué tipo de gente iba a encontrar y qué cosas iban a ir a hacer, pero no sabía quiénes eran. Entonces, cuando ya estuve ahí, ¿no? Los días de la filmación, que además fue una filmación súper corta, porque no teníamos presupuesto, entonces filmamos 10 días nomás, aunque yo hubiera querido filmar 2 meses o algo así. Entonces, era como lo primero que fui a buscar fue eso, ¿no? ¿Quiénes voy a seguir? Entonces me planté digamos, a las puertas de esta institución donde está la ventanilla de información, ¿no? Yo dije, aquí voy a encontrar a mi gente. Entonces, sinceramente, al inicio era como algo muy intuitivo. Yo veía a alguien y yo decía, ay, a esa persona, la vamos a microfonear. Entonces, si le íbamos, le explicábamos y le pedíamos que nos dejara microfonearle a la gente. Yo pensé que iba a encontrar más resistencia, tengo que aceptar, yo no sé, yo a veces, soy profe, también se le digo a veces a mis estudiantes que con la peli aprendí que la gente es más buena gente de lo que uno cree, porque a veces uno va súper preocupado como documentalista, ¿no? Y la gente lo va a tomar mal, todos me van a decir que no, nadie va a querer, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y a la hora de la hora la gente está mucho más abierta de lo que uno piensa. Ahí fue así, la gente rápidamente lo entendía qué es lo que queríamos hacer y le parecía bien y creo que también era porque son personas que habían ya experimentado cómo era estar ahí. Entonces decían, claro, si lo que quieren hacer es una película para que vean lo que pasamos cuando estamos aquí, me parece perfecto, micrófono y se dejaba microfonear y así fue cuando ya escuchándoles y entendiendo qué es lo que iban a hacer y más o menos entendiendo su proceso, pues yo decidí así, vamos, sigamos a esta persona hasta el final o ya dejémosla ir aquí y busquemos a otra persona, ¿no? Igual ya fue obviamente una etapa de edición donde ya, en el montaje, donde ya pues decidimos con quién nos quedábamos, pero más o menos así fue el proceso de rodaje.
¿cuántos personajes extras, además digamos, los que aparecen en la película? O sea, digamos, ¿encontraste algunos más que estaban ahí o fue casi como que no dejaste a nadie fuera? Habían un par más, unos 2 más, por lo menos, que nos parecían que podían funcionar. Sin embargo, ya en el momento del montaje, como que no, se nos hacía ruidoso, digamos, como la cantidad de personajes o la historia tal vez no estaba tan clara como queríamos o así. Pero sí, tampoco fueron muchísimos más, porque como te digo, fue un rodaje bastante acotado y lo que sí. Y bueno, el personaje principal, además, cuando lo vimos, desde que lo vimos, dijimos, este es el de nosotros. O sea, este va a llevarse la película al hombro porque ese era un personaje como potente, tanto en su apariencia como en lo que decía y contaba. Además, se metió en mil enredos y todo. Entonces, él desde el inicio sí sabíamos que iba a ser el que iba a llevar la peli, digamos. Esta es una pregunta un poquito más técnica que tiene que ver, para hablar no solo a la gente que es aficionada al cine, sino a los que ven un poquito y están en el proceso de hacer. Cuando empezaste a montar la película, ¿te diste cuenta que la película era una película de montaje? O sea, ahí supiste ya, o supiste desde el principio, esta película es una película que va a hacerse en el montaje más que en el rodaje. Ya lo sabíamos, yo creo, bueno, mi editor y yo, Lorenzo Mora, nosotros nos conocemos hace muchos años, desde que estábamos en la universidad, tenemos años trabajando juntos. Entonces, Lorenzo también comparte conmigo el crédito de guión, de hecho. Lorenzo y yo trabajamos desde mucho tiempo antes del rodaje, inclusive, y por las condiciones que te digo, por el hecho de no poder conocer a los personajes, aunque supiéramos patrones, teníamos como una idea de una estructura más o menos de cómo iba a ser, pero por el hecho de no conocerlos, sabíamos que íbamos a terminar en el montaje. eh, ¿Verdad? Construyendo la historia realmente y así fue. Fue un largo proceso de montaje, de hecho creo que más de un año, si no me equivoco, estuvimos además a distancia porque Lorenzo es también mexicano, vive en Ciudad de México, entonces pues todo lo hacíamos antes del COVID, nosotros ya trabajábamos a distancia. Entonces, entonces fue un proceso igual bonito porque lo bueno es que nos conocemos bastante bien y lo logramos, pero sí sabíamos que era algo que teníamos que armar ahí, no estaba tan estructurado, digamos, en términos de guión. Ujú. Y luego este proceso de rodaje, digamos, o sea, son 10 días. A veces uno piensa que las películas, digo, muchas veces las películas documentales tardan años, ¿no? En rodarse. Y cuando a veces uno escucha que un director o una directora nos dice, me tardé 10 días, uno se queda como con cara de, ¿qué? ¿No? Sobre todo porque la realidad es tan impositiva y es tan compleja y cambia todo el tiempo que a veces parece muy difícil, ¿no? Poder enfocar los esfuerzos digamos, a un tiempo tan corto. En esos 10 días de rodaje, ¿tú qué es lo que más veías en términos dramáticos? Es decir, no, porque me imagino que poner la cámara en esos espacios tampoco era tan difícil en un sentido de que si te dan permiso la pones y tal. Más bien es la elección, ¿no? De dónde ponerla, que esa es, digamos, la parte más difícil. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Y cómo fue el proceso del rodaje? Porque esta es una película que tiene eso, ¿no? O sea, digamos, es muy precisa además, o sea, siempre los planos están como muy bien pensados, siempre la cámara está como muy bien puesta, duran lo que tienen que durar, o sea, digamos, hay como una economía del cine, digamos, en la película, ¿no? Por llamarla de alguna forma. Sí, sí, fue toda una locurilla, la verdad, como te digo, yo lo veo en retrospectiva. Esta peli se hizo sin fondos, aplicamos a muchísimos fondos, es mi primera película, valga la aclaración, y la primera película de mi productora también. Entonces la peli se hizo sin fondos, por eso fue que rodamos tan poquito, ¿no? Porque al final fue ahí como nuestros aportes propios por poco y un poco más ahí de patrocinios. Entonces, por eso rodamos tan poquitos días, pero como te digo, en retrospectiva, o sea, me sigue pareciendo como una locurilla. Yo me apoyo mucho en haber investigado 2 años, creo yo, antes, y esa era yo estaba tan segura de lo que iba a hacer. Obviamente no tenía cómo demostrárselo a nadie más. Entiendo perfectamente que no tenía un bendito fondo. Yo no tengo fondo tampoco. Que me decían personajes y yo, y no tengo. Y los voy a encontrar ahí, pero es que yo estaba segura que los iba a encontrar, ¿sabes? Yo sabía, pero obviamente, o sea, que yo te diga, o sea, eso no es garantía de nada. Entonces lo entiendo perfectamente. Entonces, bueno, ya era como una locurilla de planteamiento. Mi peli, eso sí, este proyecto sí fue como muy tallereado, por suerte, tuve muchísima oportunidad de llevarlo a un montón de talleres que
bueno, ¿verdad? En el mundo del cine a veces eso es para bien y para mal. Mucha gente dice que mucho taller le puede hacer malo a una peli o que, ¿verdad? Etcétera. En nuestro caso, creo que fuimos a unos 5 talleres, 4 o 5, y para mí fue bastante provechoso en general. Entonces me acuerdo muy bien de una asesoría que tuve en Guatemala, eso fue 2016, creo, con Everardo, y Everardo, el documentalista mexicano, y Everardo me acuerdo que se sentó conmigo y me dijo, ok, si usted quiere hacer esto, hagamos un plan. ¿Qué tiene que hacer usted para tener los personajes? Yo le decía, esto y esto, esto. Entonces Everardo me decía, ok, entonces los primeros 3 días vos tenés que encontrar a los personajes principales. Y yo, ok, tenés razón, Everardo. Claro, porque si me paso los 10 días encontrando personajes, no voy a seguir a ninguno, ¿no? Entonces me acuerdo que eso me quedó como muy clavado esa conversación con Everardo. Y dije, claro, o sea, si al final quiero hacerlo como me dé la gana, que al final fue lo que hice, ¿no? Pues tengo que organizarme. Entonces, digo, mi crew confiaba 100% en mí, tampoco sé por qué, pero me encanta, digamos, ellos estaban totalmente seguros también de lo que íbamos a hacer, sabían cuáles eran nuestras metas, eso pues los personajes los encontramos estos días de primero, y una vez que los tengamos empezamos las etapas de seguimiento, ¿no? Para hacerlo por bloques, porque algo que a mí me daba mucho temor es empezar a grabar a lo loco. ¿Sabes? Como que va tantos días, como empezar, como que todo, como pasan tantas cosas en ese lugar, ya si vieron una película la van a ver, pasan tantas cositas pequeñas, me da mucho miedo como distraerme narrativamente, ¿sabes? Que me llamara la atención una cosita y al final fuera un collage y no contara nada. Eso era como una preocupación que yo tenía. Entonces, pues empezamos por eso, ¿verdad? Por el plan de que encontrar a quienes íbamos a seguir, eso como parte de los primeros días. Y con mi fotógrafo, Cristóbal Serra, con Cristóbal también yo tenía un acuerdo con él, que era, bueno, primero todo con trípode y en segundo lugar, no distraernos por cosas que pasaran. Yo le decía, es que si explota algo a la par, no te movas, es que no importa, o sea, veamos que si vale la pena mover la cámara de donde la tenemos por la explosión de la par, si no la dejamos como está. Y creo que eso nos ayudó un montón a tener claridad, porque de verdad a veces pasadas cosas tan interesantes y Cristóbal me volvió a ver y los dos con las miradas nos intentábamos ahí decir como que no, como que calma, ¿no? Como que no podíamos, porque justo eso, yo quería poner la cámara y que las cosas pasaran al frente. ¿Sabes? Entender hacia dónde iban los personajes, esperarlos, y si teníamos que estar haciendo una toma de 40 minutos, se hacía hasta que pasara lo que yo necesitaba que pasara y sabía que iba a pasar, ¿sabes? Entonces, fue un poco por ahí, es un ejercicio de paciencia, yo tengo bastante paciencia para filmar, yo puedo estar 2 horas de pie así, sin moverme, tranquilamente, rodando, hasta que pase lo que me interesa o no pase, pero ya me aseguré que no iba a pasar, ¿no? Entonces, el rodaje fue así, pues lo hicimos como por etapas, encontrar los personajes, luego hacer los seguimientos y dejar un par de días que tuviéramos al final, pues de pronto para buscar algunos personajes más secundarios, grabar algunas actividades, o sea, cosas como bastante puntuales y principalmente es no, como no distraernos un poco de qué era lo que sentíamos que iba a llevar la película, porque al fin y al cabo estábamos contratiempo, ¿no? Más de esos días no teníamos y era lo que había. Entonces, más o menos así. No sé si te contesté la pregunta, que yo divago mucho, pero Ah, no, está increíble. No, porque además, lo que, o sea, digo, lo que tiene la película es eso, es mucha precisión, ¿no? O sea, a veces uno se pregunta cómo se hace una película como Avanzaré tan despacio, justamente porque no, o sea, digamos, se divaga muy poco, ¿no? En la película. Y los personajes y los momentos, como veíamos en la película, son como súper claros, ¿no? Entonces, por eso era la pregunta de qué pasa en un rodaje de este tipo, porque a veces uno se tarda años en encontrar el plano, ¿no? Que quiere hacer, y sin embargo, tú y tu equipo, pues tenían 10 días para encontrar cada uno. Y además de eso, para darle sentido, ¿no? Que esa es la otra cosa, porque a lo mejor a veces uno tiene unos planos bien bonitos, pero pues no dicen mucho, ¿verdad? Y más bien generarles digamos, la sintaxis es muy importante, y lo que pasa en la película es que como todo el tiempo pasa algo, ¿no? O sea, yo me preguntaba desde aquella vez que vi la película en Dogs in Progress, yo decía, ¿y cómo le hizo para estar siempre en el momento correcto, con los personajes correctos cuando dicen lo que van a decir, ¿no? Como para la película. sí, te entiendo. Em, Me da mucha risa porque me preguntan mucho, me han preguntado desde el estreno varias veces que si todo es documental, que si todo es real, porque hay mucho a pensar de que está guionizado y yo digo, no, pues yo, o sea, como, pero ¿cómo estaba siempre ahí? Yo, es que yo sabía para dónde iban y los esperaba, ¿no?
pero realmente no hay ninguna dramatización, digamos, o reenacting o lo que sea, no, eso no existió. O sea, ni yo me lo planteé, ni creo que hubiéramos tenido tiempo, aunque quisiéramos, pero nada más, siempre sabíamos dónde esperar al personaje, ¿no? Y por eso también se siente un poco a veces como que hicimos el plan de plano contra plano o qué sé yo, ¿no? O que sea, pero sí, era nada más que teníamos mucha conciencia de dónde estábamos, o sea, y eso, estábamos muy a sabiendas de que teníamos poco tiempo. Nati, dos preguntas que tienen que ver un poco hacia el espacio donde vamos, hacia un poco estamos con nuestros amigos y amigas de Los Ángeles para esta comunidad latina. La primera es, ¿cómo está el cine en Costa Rica en este momento? Un poquito, digo, avanzaré, hay un par más de películas que les he estado yendo bien estos últimos años. Digamos, la tuya es como de estas que van armando un caminito muy interesante, porque bueno, estrenas en ITFA, pero después has estado en varios lugares importantes. ¿Tú cómo ves este cine de Costa Rica y un poquito de Centroamérica en estos días? Sí, bueno, primero que todo, sí, de hecho me alegra muchísimo que se pueda ver en Los Ángeles en este momento, porque este año ha sido, ¿verdad?, complicado para todas las películas, no solo para las personas, sino para las películas también y su distribución. Me gusta muchísimo que esté ahí porque sé que es una comunidad también que ha sido bastante marcada por la migración, ¿verdad?, durante toda su historia. Entonces yo creo que mucha gente se va a sentir identificada porque me ha pasado en otras presentaciones, ¿verdad? Que gente que no necesariamente ha sido migrante aquí, sino ha sido migrante en cualquier otra parte del mundo, pues sabe este tipo de cosas por las que hay que pasar. Entonces, pues eso me parece como muy bonita oportunidad, ¿verdad? Tener un ojo por ahí. Y sí, el cine, especialmente el cine costarricense, ha tenido como un repunte, especialmente el cine de ficción, en los últimos 10 años, digamos, lo cual nos pone muy orgullosas, orgullosas digo, además porque principalmente las directoras, las mujeres directoras, somos las que hemos llevado un poquito la batuta en ese sentido, tal vez no en cantidad, pero sí en la representación en ciertos espacios. El año pasado Costa Rica tuvo una película en el Festival de Cannes, primera vez en su historia. Además, ha ganado premios en Rotterdam. Bueno, con nuestra peli estuvimos en IDFA. El año pasado también no, el pasado hubo un estreno en la Berlinale también de otra ficción. Entonces, pues nosotros estamos como muy contentas. Sin embargo, obviamente el asunto de los apoyos de dinero, ¿verdad? Puntualmente, estatales y, bueno, y privados también a las películas, pues eso lo hace ser más difícil. Entonces sentimos que estamos viviendo como un momento, ¿verdad? Como muy bonito, en el sentido de que se hacen bastantes pelis, de que se reconoce el trabajo y se reconoce el recorrido. Sin embargo, a veces sentimos que puede ser temporal, ¿no? Porque no hay algo que lo sostenga, al menos aquí en Costa Rica, pues no hay ni una ley de cine ni nada así como que nos apoye. Entonces, nada, sentimos que aquí en Centroamérica, ¿verdad? Que también el cine guatemalteco que se ha impulsado un montón, igual con presencia en Cannes, con presencia en Berlín, en Toronto, etcétera, y Jairo Bustamante, César, ¿no? Como personas que le han dado eh, muchísimo impulso al cine regional y centroamericano, pero la falta de apoyos estatales es lo que nos pone nerviosos y nerviosas de pensar que sea un momento que va a pasar, ¿no? Porque si no hay pues algo que lo soporte, pues es complicado. Talento hay, ya está claro, ¿no? Posibilidades hay, técnicas, que hace algunos años tal vez no era tan así, posibilidades técnicas, preparación y todo. Ahora lo que nos falta es saber que lo podemos sostener en el tiempo. Vamos a ver. Pues yo creo que es un momento interesante, ¿no? O sea, justo creo que Centroamérica está agarrando un buen momento y eso nos pone felices a todos, porque al final de cuentas, sobre todo en estos espacios de este lado de la frontera en Estados Unidos, pues es necesario, ¿no? Reencontrarnos con nuestras raíces y ver en dónde estamos. Digo, ya estamos cerquita de que se nos acabe el tiempo, pero antes, justo quiero ir a eso, era la segunda pregunta. Em, Digo, yo sé que es muy complicado por este tema del COVID y por cómo está la cosa, esto de saber si habrá más distribución y tal, pero más bien, aunque sea en términos de planes, aunque sea en términos de idea, ¿hay alguna idea para que la película vaya a tener corrida, ya sea también en Costa Rica, para nuestros amigos costarricenses que están en Estados Unidos y tienen familia en Costa Rica, que les digan, y algo en Estados Unidos?
Ujú. Bueno, en general sí, como vos decís, ¿verdad? Ha sido un año complicado para todo el mundo, para nuestra peli. También ha costado ahí como que se empiece a mover la distribución. En Costa Rica ya se presentó una vez en línea, igual como parte del Costa Rica Festival Internacional de Cine. Tiene otro pase pronto, el 18 de diciembre a las 7 de la noche. Pueden seguir nuestras redes, Avanzaré tan despacio, nos pueden buscar en Facebook y ahí siempre estamos anunciando. Tenemos la fe que el otro año podamos hacer un pequeño estreno en Costa Rica para poderla ver un poquito más, ya sea en línea y ojalá algún pase, aunque sea pequeñito, presencial, que siempre queda uno con esa espinita, ¿verdad? De poder verlo en una sala de cine en el propio país. En Estados Unidos todavía no, estamos buscando posibilidades, bueno, aparte de que se pueda ver, ¿verdad? Para los y las amigos de Los Ángeles, estamos buscando alguna oportunidad para darle un poquito más de distribución y espacio, porque yo siento que justamente eso, por el tipo de país, ¿verdad? Que es Estados Unidos, con tantas personas migrantes y latinas y así, creo que a la gente le puede gustar. Pero bueno, estamos buscando nuestros espacios. Por ahora, igual está en Centroamérica, en el Festival Ícaro. Estamos ahí con una pequeña distribución en Sudamérica, con un par de festivales. Entonces ahí vamos, poquito a poco, como la película. Me han hecho este chiste mucho. Avanzaré tan despacio, sí, tal cual. Pero ahí vamos. En realidad, o sea, lo que yo quiero es como que más gente la pueda ver, sinceramente. O sea, eso es lo que más me ilusiona, entonces aunque sea pasito a pasito y a pesar del COVID y lo que sea, pues eso es lo que quiero. Sí, pues y además que ojalá que se pueda ver porque, digo, los que estamos aquí en esta sesión de preguntas y respuestas, que ya pudimos ver la película, pues la verdad es que sabemos que es una película que vale mucho la pena y que nos va a llevar a lugares muy interesantes y sobre todo a nuestra audiencia que está en Estados Unidos, pues, pues algo les llenará, ¿no? Les llegará un poquito al corazón en ese sentido. Quiero, de nuevo, cada vez que hablo contigo y te digo, te agradezco muchísimo, Nati, por la película. Gracias por aguantar, digamos, todo el año para que pudiera verse en Guadalajara y también gracias porque pueda verse aquí en este festival de Guadalajara en Los Ángeles. Quiero también dar las gracias a todo el equipo técnico que está haciendo posible que podamos estar aquí con ustedes dialogando en este ratito. Y pues invitarlos a que sigan viendo las películas. Son 3 días maravillosos de cine latino e iberoamericano en Estados Unidos. Así que, Nati, de nuevo, muchísimas gracias. Como siempre, espero que ahora sí nos podamos ver y abrazar Gracias, como merece Tito. pronto. Eso espero. Gracias a vos, gracias a toda la gente del Festival de Guadalajara, al Festival de Guadalajara en Los Ángeles. Muchísimas gracias. Espero que puedan ver la peli, quienes no la hayan visto y que les guste. Gracias. Pues así es, muchísimas gracias, Nati. Bonita tarde. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión de preguntas y respuestas de la película Avanzaré tan despacio de la directora costarricense Natalia Solórzano. Muchas gracias, síganos y no dejen de ver cine.